capítulo 14 y versículo 26. Yo no sé por qué el Señor me ha puesto esta palabra. Quiero hablarles acerca del maestro de maestros, de aquel que sabe enseñar, de aquel que nos puede enseñar cada punto, cada coma de la Escritura, de aquel que nos enseña con detalles la Escritura. Y en mis inicios en el Señor, una de las cosas que era, Juan 14, 26, una de las cosas que era, le decía en mis inicios, era poder aprender a predicar. Recuerdo que en una ocasión yo estaba niño espiritual y tenía un entusiasmo de aprender las cosas de Dios. Yo sé que aquí hay bebitos espirituales. Estuvimos en la casa de nuestra hermana, de quien vida fue a la gloria, ya nuestra hermana Julia. Pero el Señor me concedió un día antes poder bendecirlo, antes que ella parta a la gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Y cuando lo pude ver a la hermana, me entró un gozo en mi corazón. Le hablamos la Escritura, le hablamos la palabra, y luego de ella, pues al otro día me informaron que se fue a la gloria de Dios. Para nosotros nos apena porque es un dolor inmenso que los hijos sobre todo lo llevan, y hay muchas cosas más detrás de ellos que ellos han sentido. Pero les decía, en cuanto a mi hermana Julia, con ella hemos trabajado en la obra del Señor. Cuando yo todavía era muchacho de 24, 25 años, 26 años, y trabajábamos en la obra del Señor en el Apóstol Santiago. Teníamos una obra y algunos de sus hijos se acordarán. A su nombre. Y en mis inicios de mi carrera espiritual pude entender algo, hermanos, que el seminario no te da la unción, el seminario no te da esa gracia de que puedas predicar, el seminario no te da maestría. Estudié 7 años, hermano, teología, pero me di cuenta, hermano, que el seminario no lo llena todo. El seminario es simplemente como un apoyo espiritual en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que uno pueda conocer, e incluso las letras hebreas del original griego, y todo ello que habla pues en 3 idiomas está escrito en la Biblia, en hebreo, en griego y en arameo. Pero el seminario, hermano, no nos da todo. El que nos da todo es Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que nos da todo, ¿quién es? Jesucristo, hermano. Y le decía en mis inicios de mi carrera espiritual, pude crecer en la fe, pude crecer en la palabra, pude crecer. Y en una oportunidad me llevaron a un mercado. Yo siempre quería ir a un mercado, pero no a predicar. Quería ir a mirar cómo predican los predicadores. Yo era un bebito espiritual, háganse una idea, hermano. Estaba tiernito, estaba recién dando mis primeros pasos. A su nombre. Y uno de los hermanos que ven delante de ustedes, nuestro hermano José Estrada, y estaba otro pastor de quien vida fue, ya partió la gloria del Señor también, y otro joven llamado Justo. Y fuimos allá al mercado 16 de enero de Florencia de Mora, y yo empecé a mirarlo cómo presentaban, cómo hablaban la palabra de Dios. Y para mí era un gozo, hermano, porque yo veía cómo los hermanos se expresaban, qué lindo decían. Cantaban al Señor y presentaban a los predicadores uno por uno. Y cuando terminaron de predicar todos, me quedaron mirando a mí. Y como que yo dije, ¿y yo qué? A su nombre. Yo dije, ¿y yo qué? Y en eso se acercó uno de los líderes y me dice, ¿sabe qué? Te toca a ti. Wow, yo me quedé frío, hermano.
porque yo había ido recién a aprender. Y como que yo me acerqué al siervo Estrada y le digo, pero siervo Estrada, le digo, ¿por qué no lo dices más bien para la otra que yo estoy aprendiendo? Y entonces el siervo José Estrada me dijo, no, ahí dices lo que Dios te ponga en tu corazón, como que eso me animó. Aleluya, es bueno, hermano, los apoyos siempre de los líderes, de los que están siempre delante de nosotros. Yo no sé quién quiere ser de ustedes predicador, pero la Biblia dice, el que se junta con sabios, sabio será. Y dice la Escritura aquí en Juan 14:26, ahora vamos a la Escritura. Dice ahí, más el Consolador, decía Cristo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Y alguien dirá, pero yo no soy Pedro, yo no soy Felipe, yo no soy Juan. Un discípulo, ¿sabe qué quiere decir discípulo? Un seguidor de Jesús. Un discípulo es un pupilo. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro. En este caso, el maestro sabe quién es el maestro aquí en la tierra. A su nombre. El maestro, justamente ya lo dijo nuestro hermano Edgar, es el Espíritu Santo. Y él dice aquí, Él os enseñará todas las cosas. Diga conmigo, Él os enseñará. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús les enseñaba a sus discípulos. Jesús les enseñaba de diversas formas. El ministerio de Jesús fue un ministerio completo, hermano. El ministerio de Jesús, ¿qué fue? Un ministerio completo, hermano. No solamente en sanidad de liberaciones o en oraciones, aunque Él no oraba por los enfermos, Él directamente soltaba la palabra, aleluya. Sino que el ministerio de Cristo era un todo de un todo. Así como cuando usted quiere comprar una vitamina, desde la A hasta la Z, Él era todoterreno, hermano. Él no necesitaba vehículos para poder caminar a otro lugar. Mientras que el hermano Edgar tiene que tomar colectivo para venir aquí a Collasuyo. No es un hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo era distinto, era diferente, hermano. Él era todoterreno. Y Él caminaba, hermano, dice que se iba desde... Él empezó su ministerio. ¿Sabe dónde Él empezó su ministerio? Él empezó en Galilea. Y entró por Capernaum para dirigirse a Nazaret. Por ejemplo, ¿cuánta distancia hay? Es como decir de aquí hasta Salaverde. Y Él se iba caminando. No, voy a tomar ahí la combi. Es su nombre. La combi de Miramar para que me pueda llevar hasta el Alto Moche. Y de ahí zarco al Salaverde en la cruce. Él se iba caminando, hermano. Él se iba en la línea 11. Y en una oportunidad mi madre dice que pudo ver una visión en el espíritu. Es decir, el Señor le estaba guiando y cuando en eso ella pudo contemplar que el Señor caminaba cansadito y con sus pies con una sandalia, dice, caminaba hecho de arena y cansadito. Y el Señor dijo, aprended de mí. ¿Cuántos quieren aprender al Señor? El viernes se viene caminando entonces. Es un hombre. Y el Señor Jesucristo caminaba, hermano, para ir a hacer la obra del Señor. Y Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, Juan 6:38, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió? El Padre. Mire, y Jesús ascendió y Jesucristo envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Dale un fuerte aplauso al Dios único. Mi enseñanza el día de hoy que el Señor me ha puesto en mi corazón es el Espíritu Santo es el Maestro. Si usted quiere prescindir, quiere trascender, quiere, hermano, crecer en la fe, usted tiene que entender que su mejor maestro no es el pastor, no es el predicador, no es el que ustedes ven siempre detrás del púlpito. A veces lo que enseñan mejor son los que están en los mercados. Aleluya.
veces los que traen la mejor enseñanza son aquellos hermanos que se gradúan, no en un cementerio, no en un seminario, que digo, sino que se gradúan, hermano, allá en el mercado, predicando en las calles, en las esquinas, y la sabiduría dice, clama, ¿dónde? En las sinagogas. El que le va a oír lo va a retener sus oídos esto. Dice la sabiduría, clama, dice en las plazas. Clama, dice en los mercados. Ahí clama la sabiduría. Aquella persona que se quiera volver sabio tiene que empezar pues dejando el púlpito e ir allá, hermano. Prepararse allá en los mercados. Y de ahí, hermano, usted va a salir graduado. Y cuando me dijeron predica, hermano, yo estaba sudando frío. Estaba sudando, hermano, y cuando en eso, ¡plim!, me echan. Y alguien dijo, con nosotros el hermano Edgar. Yo no sabía dónde meterme, hermano. A su nombre. Yo no sabía dónde meterme, hermano, porque yo no había hecho nunca eso, no había predicado. Y hermano, salí más o menos así. Buenos días, era de mañana. Dios lo bendiga, vamos a hablar la palabra de Dios, y ahí temblando, hermano, y mi pie, imagínense. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y fue un caos para mí, porque era la primera vez que empecé, hermano, a predicar. Y siervo está, no recuerdo qué prediqué, pero prediqué. A su nombre. Eso es el Señor, hermano. Pero me motivó el guerrero, me dijo, di lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué le dijo, por ejemplo, el Señor al hombre de Gadara? ¿Qué le dijo? Para que vaya y anuncie en Decápolis. En Decápolis estaban las 10 ciudades. Deca viene pues de 10. Y él se fue, hermano, a 10 ciudades. La pregunta es, ¿él estudió en el seminario? ¿Él había sido discípulo por lo menos una semana? Se preparó, hermano, leyendo los rollos, que en ese tiempo no estaba la Biblia, los rollos desde Malaquías hasta Génesis. Tampoco. Se bautizó, menos. Pero el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y las señales y los milagros y todo eso, ve y cuéntalo, porque ese hombre, hermano, estaba en un lugar donde comía, ¿sabe qué comía? Estiércol, excremento. En los cementerios, hermano, él estaba ahí. Pero cuando el Señor le dice, ve y cuéntalo lo que el Señor ha hecho en tu vida, y él se fue inmediatamente, hermano. ¿Y sabe cuál fue su testimonio? ¿Quiere saber cuál fue el testimonio de este hombre de Gadara? ¿Te acuerdas del loco que estaba en Gadara? Sí, es un loco muy perturbador, nadie puede pasar por ahí. Ese hombre para desnudo, se golpea, se corta las manos. Yo soy. Y como que los pelos de la persona se paraban, hermano. Y entonces le decía, yo soy, pero hubo uno que me salvó. Hubo uno que me sanó. Hubo uno que tuvo misericordia de mí. Jesucristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si le va a dar, déle para él. No lo déle para el burro. Déle para él. A su nombre. Y él no se preparó, hermano. Pero ¿sabe qué llevaba? Llevaba la gracia de Dios en su vida. Llevaba un testimonio vivo. La pregunta es, ¿qué Dios ha hecho en tu vida, hermano? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Empieza por ahí. Pero sería bueno, señor Wedgar, que me vaya a una escuela, un seminario, una universidad académica o de teología. Está bien. Todo eso es bueno. Eso te va a ayudar. Claro que te va a ayudar. Pero la unción te va a dar el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿La unción quién te va a dar? El Señor. Mire, los hombres, hermanos de la Biblia, un Pedro, dice que era gente del vulgo. Un Juan, gente del vulgo, hermano, que ellos no habían estudiado, no estaban allá en el centro teológico de Gamaliel. No habían estudiado ahí al lado de los rabinos, de Anás, de Caifás. No estaban ahí como los hombres eruditos de la Escritura.
los escribas, los que revisaban la ley. No estaban con los intérpretes de la ley, los fariseos, no estaban con ellos, pero sin embargo, ¿qué hacían? Estos hombres, hermanos, fueron hombres bomba, hombres de poder, hombres de explosión, porque llevaban al Espíritu Santo en su vida. Tenían al maestro de maestros, aleluya. Gloria a Dios. Eso merece un gloria a Dios, hermano. Él es el maestro de maestros, hermano. Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a capacitar, Él es el que te va a instruir, hermano. Y lo va a hacer con una paciencia. Mire, si usted me contrata a mí para ir enseñándolo, quizás hermenéutica, homilética y todo eso que enseñan, quizás yo lo puedo decir, hermano, ya, hasta aquí nada más, yo me canso. Pero hay uno que le va a atender las 24 horas del día. Aleluya, aleluya, es el Espíritu Santo, aplaude el Espíritu Santo. Y Cristo dijo, si yo me fuera, mandaré al Consolador. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dice aquí, mi Padre enviará. Él os enseñará, dice, todas las cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas, hermano. Ahora, miremos otra escritura. Creo que me estoy animando a enseñar. Miremos 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Estoy hablando del maestro de maestros. Tú has escuchado predicar a José Estrada. Has escuchado predicar a Edgar Burgos, a otros pastores, a otros líderes. Tú has escuchado predicar a otros profetas. Pero tú tienes que aprender también a escuchar sobre todo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te lleva, hermano, a ese salón del crecimiento espiritual, te lleva, hermano, el Espíritu Santo te va a ir enseñando línea tras línea, renglón tras renglón, hasta que vas a caer de espalda, hermano. Y cuando tú caes de espalda, ¿cómo caes? Mirando hacia dónde. Y vas a estar enfocado siempre en las cosas de arriba. Aleluya, gloria a Dios. 1 de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice ahí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí está hablando de que la unción del Espíritu Santo, dice, nos enseña. Y dice que nos enseña también la unción misma. ¿Qué es la unción? Es una porción que el Señor te dio cuando tú aceptaste a Cristo, una porción del Espíritu. Esa unción, que por otro lado es el poder de Dios. Dentro de ti hay una unción. Dile a tu hermano que está a tu costado, yo tengo la unción del Espíritu. La unción que vosotros recibiste, dice, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Punto número 1, el Señor va a estar contigo. ¿Qué dice en Mateo 28:20? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando, hermano. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar con tal detalle que usted incluso se va a quedar sorprendido. ¡Aleluya! Y dice la Escritura que el Espíritu Santo te hará recordar. ¿Sabes cuándo el Espíritu Santo te va a hacer recordar? Cuando tú leas de la palabra de Dios. Porque si yo no leo, si estoy leyendo el libro de Coquito, otros libros, últimamente por la pandemia están viendo puros satélites, puro libro, diario, comercio, etc. Pero cuando usted se mete, hermano, a leer completamente, hermano, línea tras línea la Escritura, el Espíritu Santo lo va a ir abriendo en su entendimiento, hermano. ¿Quién le va a abrir su entendimiento? El hermano Edgar, amén. El Espíritu Santo, miremos en Juan, capítulo 20, libro de Juan. Uno es el Evangelio de Juan, y lo que usted leyó es Primera de Juan, es decir, está entre los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 20,
Y vamos a mirar desde el versículo 19 en adelante. Dice ahí Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Lo tienen todos ahí? Gloria a Dios. Mientras usted lo escucha, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. En este versículo podemos rescatar algo. Dice que los discípulos estaban ¿qué? A puerta ¿qué? ¿Y a usted qué le ha dicho el gobierno por mucho tiempo? No salgas, enciérrate. El problema no es encerrarse. Había otro detalle aquí. Dice, donde los discípulos estaban reunidos por tranquilidad de los judíos. ¿Qué dice? Habían matado a Jesús y ellos dijeron: ahora nos matan a nosotros, nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus seguidores, ahora me van a matar a mí, Pedro. Y seguramente Juan, hermano, se agarraba sus pelos: ahora escóndanse. Y estaban de miedo, hermano, ahí. Hermano, que esta pandemia usted no lo mueva. A su nombre. Que esta pandemia usted no lo mueva, hermano. Porque es más poderoso que es aquel que anda con usted que el que está en el mundo. Aleluya. Más poderoso es aquel que mora dentro de usted. Una pandemia, hermano, aplástelo en el nombre de Jesús. Reviéntelo en el nombre de Jesús. Dice que cuando uno se lava con agua y jabón bastante, dice, eso revienta. Pero ¿sabe cuándo revienta también? Cuando usted le aplica, hermano, Lucas 10:19. ¿Qué dice Lucas 10:19? He aquí, os doy potestad de hollar, lugar de serpiente, póngale ahí pandemias. Aleluya. Hágase a ver, por fe. Oye, pandemias, rey. Oye, pandemias, rey. Aleluya. Discípulos oyendo pandemia. A su nombre. Ya quiero verlo en el acto, no solamente en teoría. Luego el Señor posiblemente le va a llevar a la práctica. Algunos ya como que ya están tristes. Dice, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Jesús estaba en un cuerpo glorificado, hermano. Y ellos estaban a puerta cerrada. Ahí está la puerta de costadito, pero ellos estaban a puerta cerrada, hermano. Y Jesús se aparece, por ejemplo, y ¡pum! Y ellos, hermanos, se quedaron sorprendidos. ¿Y el Señor qué le dice primero? Paz a vosotros. ¿Hay alguien que no tiene paz? ¿Hay alguien que al salir piensa y dice: ¿y ahora? ¿Cómo me voy? Cuidado, no agarres nada. Peligroso. El Señor te dice: paz para ti. Usted se va al mercado y ahora ojalá que no se cruce nadie conmigo. Ni el gato negro. El Señor dice: paz a vosotros. Aleluya. El Señor, una de las cosas que Él siempre declaraba para sus discípulos era la paz, hermano. Porque llega un momento donde el discípulo, hermano, se desespera. Y tanto es su desesperación que pierde la paz, hermano. Y por causa de ello el enemigo, hermano, lo zarandea, el enemigo lo debilita, el enemigo, hermano, hace estrago de esa persona porque ese hombre pierde la paz. Y cuando el hombre pierde la paz, hermano, se vuelve vulnerable ante los demonios. Pero la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¡Aleluya! Así que se deshace en el nombre de Jesús todo miedo, toda aflicción, todo temor, se reviente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? 20. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Esa era una garantía de que Él había resucitado, porque algunos pensaron que era un fantasma. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuántos se regocijan hoy? Usted quizás, con lo que le acabo de decir, usted le dijo entre eso: amén. ¿Cuántos se regocijan? ¿Sabes por qué? ¿Qué dice Mateo 18:20? ¿Sabe qué dice? Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos se regocijan porque Él está aquí? Amén. Aleluya, ahora Él entendió, ¿se da cuenta? Ahora la agarró, a su nombre.
Dice en el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. ¿A cuánto le falta la paz? Si te falta la paz, recíbelo. Paz a ti, en el nombre de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor también nos envía para hacer su obra. 22. Y escucha esto, aquí quería llegar. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Y qué dice? Y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto de recibir el Espíritu Santo, en otra escritura, vamos a Lucas 24. Ahí nada más retroceda al otro libro, capítulo 24. Es el último capítulo. La misma historia, la misma escena. Y el Señor les dice algo muy importante a los discípulos en esta ocasión. Cuando el Señor allá, en Juan capítulo 20, 22, le dice, reciban el Espíritu Santo, aquí también sucedió lo mismo. Él se presentó delante de los discípulos. Y miremoslo desde el versículo 34, 24-34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto es para Pedro. 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús cada vez que partía el pan, él le conocía, hermano. Porque partía ¿qué? El pan. Eso es un ámbito espiritual. Cada vez que mi pastor, nuestro pastor Sergio Mesa, empieza, hermano, a partir el pan, empieza a dar la escritura, hermano, yo ya lo reconozco ya. Y como que lo asimilo ya los versículos que él más o menos va, en este caso, encajando de acuerdo a la enseñanza. Se le reconoce a los siervos cuando parten el pan. A su nombre. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Es la misma escena, como le digo. Vamos a avanzar. Y le dijo, paz a vosotros. 37. Entonces dice, espantado y atemorizado, pensaban que veían un espíritu o un fantasma. 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros o a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne. ¿Qué pensaban ellos? ¿Que era qué? Un espíritu, un fantasma, ni hueso, le decía, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, en este caso que había quedado las marcas, que había sido horadado sus manos y sus pies. 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? 42. Entonces les dieron, dice, parte de un pez asado y un panal de miel. Escucha esto. Digan conmigo pez asado. Ahora digan conmigo pescado frito. Dice que para subir el sistema inmunológico, dice que hay que comer bastante pescado. Agarren eso. Jesús también comía pescado. A su nombre. 43. Y él lo tomó, dice, y comió delante de ellos. 44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé. El Señor ya las había anticipado de su muerte y resurrección, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya había hablado ya en cuanto a los libros, pues, de Moisés, los 5 libros, los profetas mayores y menores. Entre ellos, uno de ellos se le consideró, por ejemplo, como el 5.º evangelio. ¿Sabe cuál libro? El libro de Isaías se le consideró como el 5.º evangelio, porque casi en muchos capítulos, en serie, incluso habla de Cristo, a su nombre. Por ejemplo, el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, dice ahí, ¿no? 9:6. En el capítulo 11 habla del milenio. Más adelante vemos también el capítulo 53, que habla del sufrimiento de Cristo. Y otros capítulos más que hablan, en este caso, pues, de Jesús. Y se le considera por eso como el 5.º, ¿qué?
el quinto evangelio. 45, aquí quería llegar. Entonces les abrió, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Aleluya. Y allá que les dijo recibir el Espíritu, sopló. En otras palabras, al soplar el Señor, ellos se le cayó un peso, hermano, un peso de su mente, un peso de su ser. Se le cayó, hermano, esa venda, se le cayó ese velo. Y desde ahí en adelante ellos pudieron entender las Escrituras, hermano. Porque ellos no entendían absolutamente nada, no entendían. Por ejemplo, cuando Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a morir y al tercer día va a resucitar. Y como que Pedro dijo, ¿qué? Señor, ven para acá. ¿Qué pasa, Pedro? Tú dices que vas a morir, al tercer día vas a resucitar. El Señor, ¿pero por qué vas a ir a la cruz? No es necesario que vayas allá al madero y puedas sacrificarte y todo eso. Mira, Señor, las torturas que te van a hacer. No lo entendía Pedro, hermano. ¿Y el Señor qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque pone la mirada en las cosas de la tierra, no las cosas del cielo. Le decía al diablo que estaba operando dentro de Pedro, hermano. El Señor tenía un discernimiento, todos los dones se movían en el Señor, a su nombre. Y entonces dice que les abrió el entendimiento. Alguien padece, hermano, en la memoria de repente para aprender las Escrituras. Alguien dice, no puedo captar nada. Había un hermano que me decía, hermano Edgar, no puedo captar, no se me queda. Me decía, usted enseña, pero cada vez que termina la prédica ya no se me queda, no lo retengo. Entonces, para esos casos uno tiene que aplicar el plan B. Pues. Si usted no puede retener por el oído, retenga por la Escritura. Aleluya, a su nombre. En mi crecimiento personal para con Dios, he crecido espiritualmente, lo puedo decir en la gracia del Señor, y no es orgullo, lo digo con humildad. He crecido en la gracia de Dios, ¿sabe qué? Teniendo un cuaderno y teniendo mis lapiceros. No sé cuántos cuadernos me cambié durante todos los años de aprendizaje que estaba junto a mi pastor, Sergio Mesa, y aprendí, hermano, bastante. Y hasta hoy sigo aprendiendo, a su nombre. Y usted nunca va a dejar de aprender. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en esta vida vamos a querer aprender más del Señor. ¡Aleluya! Y para ir terminando, porque algunos me están llamando, no sé para qué será, luego ya vamos a ir por ahí. Vamos a 2 Timoteo, y vamos a mirar una escritura que la Biblia nos habla en cuanto al apóstol Pablo, que le recomienda a Timoteo y le dice, tráeme los rollos, le dice, que dejé en la casa de Carpo, le dice, 2 Timoteo 4, en el versículo 13, para este entonces ya Pablo tenía cerca de 63, 64 años ya casi para ser sacrificado. Pero él le dice algo a Timoteo, mire, Pablo tenía pues en el Señor muchos años en el ministerio. Se escatima que podría haber tenido como 30 años en el ministerio, o 40 quizás. Y él le dice algo a Timoteo, 13, leamos. 2 Timoteo 4:13. ¿Lo tienen? Le dice a Timoteo era su discípulo, trae cuando vengas el capote, le dice, que dejé en la casa de Troas, o en Troas, en casa de Carpo. Dejó un capote, en otras palabras, lo llamaban a su casaca. Tráelo esa casaca, en otras palabras, doble, esa casaca doble. Y los libros, mayormente los
pergaminos. Mire, Pablo seguramente salió, hermano, en un apuro. De repente alguien le dijo, Panchita está mal. De repente le dio la pandemia y Pablo, hermano, salió rápido a su nombre. Yo no sé de qué enfermedad tenía, quizás en ese tiempo. Vamos a imaginarnos, vamos a ponernos como niños. Pero él dejó lo principal ahí. Dejó, hermano, los libros que él estudiaba, pero aparte dejó los pergaminos. Es como hoy en día usted decir tu Biblia, para ser más claro. En los pergaminos antiguamente no era Biblia, ¿sabe por qué? Porque estaban por rollos. Cuando a Cristo dice que le dan y él empieza su ministerio, hermano, en Galilea, y él está allá en Nazaret, hermano, y le dieron, dice, el rollo del profeta Isaías. Lo dieron, dice, ese rollo, ese pergamino del profeta Isaías. Y él tenía los pergaminos y le dijo a Timoteo, tráeme los pergaminos. Estaban en pergaminos, en este caso cada libro. Lo que usted ve, por ejemplo, desde Génesis hasta Malaquías, estaban así en rollos. ¿Cuántos conocen las cartulinas? Así más o menos, pero en papiro. Y entonces el Señor le habla a través de Timoteo, y le dice, a través de Pablo, perdón, y le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos. ¿Qué quería Pablo? Quería los libros, ¿para qué? Para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Mientras usted esté en el Señor, nunca va a dejar de aprender. Pablo, ya con 60 y pico de años, él quiso seguir aprendiendo del Señor. Y tenga en cuenta que el Espíritu Santo es el que le va a guiar. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es el que le va a enseñar. El Espíritu Santo es el que le va a abrir su entendimiento. ¿Sí? ¿Quién es el que abre el entendimiento? El Espíritu Santo, hermano. Alguien puede decir, pero qué bonito predica el siervo José Estrada o el líder tal. Qué lindo, cómo enseña la palabra de Dios. Pero él aprendió del Espíritu Santo. Nosotros aprendemos del Espíritu Santo. Nuestro pastor Sergio, hermano, aprende del Espíritu Santo. Y cada hombre de Dios que se mete con el Espíritu Santo, entonces esa persona va a entender las Escrituras. Va a comprender siempre las Escrituras, hermano. A su nombre. Así que aquí nos enseña claramente que mientras estemos ya en una edad, dígase de 60 años arriba, vamos a seguir aprendiendo del Señor. Si el Señor nos concede vivir, si el Señor nos concede su gracia todavía. Hermano, yo entiendo algo. ¿Sabe qué entiendo? Que mientras el Señor tenga un propósito con usted, la pandemia no lo va a tocar. Yo que usted es alto, hermano, y doy gloria a Dios. Le dije muy suave, quizás. Mientras usted esté, hermano, bajo un llamado, bajo un propósito, Dios lo va a reservar. En otras palabras, usted es un inmortal, hermano. Wow. Creo que le dije muy fuerte, le di un pan marraqueta que quizás no lo va a asimilar. A su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor le necesita, hermano. Digan conmigo, el Señor me necesita. ¿Cuántos quieren ganar muchas almas? Aleluya. ¿Cuántos quieren ir, hermano, al campo de batalla? Aleluya. ¿Cuántos quieren ir a los mercados? Amén. ¿Cuántos quieren predicar, hermano, ya? Amén. No, pero yo quiero ir detrásito. Yo quiero ir como Nicodemo todavía, así, ¿no? Que nadie me vea. A veces, hermanos, nosotros vamos a querer escondernos, pero el Señor, hermano, es el que te va a promocionar. ¿Sí? El Señor es el que te va a promover a un nuevo nivel de gracia. Es el Señor quien te va a levantar. Solamente nosotros tenemos que ponernos en sus manos cada día, hermano. Y tu crecimiento espiritual es diferente de tu crecimiento físico. Tu crecimiento físico depende de tus papas, cebollas, camotes, frijoles, coyucos, etc. Pero tu crecimiento espiritual depende de tu búsqueda al Señor. Amén. Amén. Es decir, que cuando tú más lo busques al Señor, entonces ahí el Señor te va a ir dando un crecimiento, hermano. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio, hermano, para obtener cosas divinas. Hay que acercarnos a lo divino y hay que pagar precio. El más alto precio ya lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Pero los hijos del reino, hermano, tienen que pagar un precio.
tiene que comprar, en este caso tiene que pagar un precio para que de esa manera pueda desarrollar el propósito de Dios en su vida. Y alguien dice, pero hermano Edgar, yo no tengo ministerio. Y la Biblia dice, hermano Edgar, las mujeres caen en la congregación, así que lo tiene cerrado la boca, peor que con el tapabocas ahí. No, la Biblia dice que Dios nos dio un ministerio. Levante su mano el que no tiene ministerio. Mire, ahora 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. No se preocupe por la hora. Ya vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 5. Y en el versículo 18, yo le voy a pedir que mi hermano Willy lo lea ahí. Es un versículo que usted tiene que entender que el Señor le ha dado un ministerio. ¿Qué significa ministro? Cuando decimos el ministro de Estado, ¿no? El ministro de Minas, el ministro tal y tal. Y pensamos que son títulos muy enormes, cuando en realidad ministro quiere decir siervo, un servidor. Es un trabajo de un ministro, de un siervo, simplemente un siervo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Usted ya pasó por el versículo 17. ¿Cuántos ya pasaron por el versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice. Usted ya pasó por ahí ya. En otras palabras, usted es nueva criatura. Por eso ya no está detrás del fútbol. A su nombre. Por eso ya no está, hermano, detrás de Ronaldo. ¿Quién más? Esos peloteros. Messi. ¿Sí? Usted no está detrás de esas cosas, hermano. Usted está detrás de Cristo. Aleluya. 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no nos dio el ministerio. ¿Qué dice? Ah, ya estoy leyendo diferente. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Dile a tu hermano que está a tu costado, te han dado un ministerio. Y alguien puede decir, pero yo soy bebito espiritual, estoy y ya tengo mi ministerio. Claro que ya tienes un ministerio, hermano. Él nos dio el ministerio de reconciliar. Y cuando el gadareno, hermano, recibió la instrucción del Señor, ve a los tuyos. Y le dijo, ve y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y este hombre de Gadara era un ministro. ¿Qué significa ministro? Un siervo. ¿Qué era el hombre de Gadara? Era un siervo. Vamos a poner lo que se llamó Jerónimo. Jerónimo, hermano, era un siervo, un ministro. Y él se fue a predicar a su casa. Se fue a decirle, a contarle las maravillas que el Señor hizo en su vida. Y el Señor le dijo, cuéntale a los tuyos. Ahora la pregunta sería, ¿el Señor le dijo, ve a Decápolis? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿A su nombre? El Señor no lo dijo. Eso usted lo lee, ya lo dejo de tarea, Marcos capítulo 5, usted lo va a leer en su casa. Ponga ahí, tarea espiritual, ponga ahí. Marcos 5 con su lapicero. Dice, el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, nada más le dijo. No lo dijo hasta Decápolis, en ningún momento el Señor le envió a 10 ciudades. El Señor le dijo, cuéntale a los tuyos. Y a sus hijos el Señor nos ve, dice, somos siervos inútiles. ¿Cómo nos ve? ¿Por qué? Porque Él dice, hicieron lo que tenían que haber hecho. Aleluya. Y teníamos que haber hecho eso, pues teníamos que predicar. Y quiero decirte que el hombre de Gadara no fue un siervo inútil, fue un siervo útil. ¿Saben por qué? Porque hizo más de lo que debería haber hecho. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y este hombre de Gadara, hermano, dice la Escritura,
que se fue a 10 ciudades, hermano, se fue a Peya, a Guión, 10 ciudades, hermano, dentro de Gadara, y él pudo predicar, hermano, sin tener doctorado, sin haber sido capacitado, sin haber sido discipulado. No pasó por las aguas del bautismo, pero sin embargo, sin credencial, gracias. No tenía el cartón ahí, hermano. Hola, tengo el cartón. ¿Quién es usted? El reverendo. No hay reverendos en el Señor, hay siervos. Aleluya, gloria a Dios. No hay reverendo, hermano, hay siervo. La Biblia no habla de reverendo. La Biblia habla de siervos. Y este hombre de Gadara, hermano, cumplió una función doble, no solamente de siervo, sino un siervo útil. Lo que el Señor a nosotros nos llama, ¿qué? Siervos sí, inútiles. Y el Señor dijo, vayan primeramente, ¿por dónde? Por Jerusalén. Hermano, algunos ya hay ministros, hermanos, de hoy. Y hermano, ya quieren estar en las naciones, ya quieren irse a Estados Unidos a predicar, quieren ir a la China, a la India, hermano. Y no han predicado ni a la vecina, ni a la suegra lo han convencido con la palabra. A su nombre. Así que el Señor nos ha dado, dice, el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. ¿Qué reconciliación? ¿En qué consiste? En que usted, hermano, toma la mano del pecador y lo une con Dios a través de la cruz, que es Cristo Jesús. Aleluya. Usted lo une, hermano, a ese hombre o a esa mujer, hermano, con Cristo, y usted llega a ser ¿qué? Un ganador de alma. La Biblia dice, es sabio el que gana alma. ¿Cuántos quieren ser sabios? Empiece ganando una, por lo menos en este año. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dejarlo ahí, nada más. Hay más, pero vamos a dejarlo ahí. Así que ya entendimos, punto número 1, que acá hay un maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Punto número 2, que el maestro de maestros dice que nos va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. En otras palabras, va a aprender más que teología, más que escatología, más que hermenéutica, homilética, más que todas las cosas, cristología, incluso demonología y todo eso. Usted va a aprender más al lado del maestro de maestros. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, si usted está anhelando, hermano, crecer en la gracia que el Señor le dé, ese entendimiento que usted quiere para poder predicar a otros, solamente usted se va a encomendar al Señor y cada día su oración debe ser, Señor, abre mi entendimiento. ¿Cuál debe ser su oración? Señor, abre mi entendimiento para yo poder entender tu palabra. Abre mi entendimiento para poder llegar a mi familia. Abre mi entendimiento, Señor, para poder comprender este versículo. Y cuando usted se encuentre con un versículo que quizás lo ha visto por mucho tiempo, y cuando se le abre, hermano, el telón, se le caiga el telón o se le saque el velo, usted va a decir, ¡wow! ¡Qué versículo! A su nombre. Eso es lo que produce el Espíritu. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque aquí, Señor, estamos poniendo en alto tu nombre y estamos declarando a los 4 cabos de la tierra y a los 4 vientos que solamente tú eres el maestro. Tú eres el maestro de maestros. Simplemente nosotros somos aprendices, pequeños pupilos, pequeñas herramientas en tus manos, porque sin ti no somos nada, Señor. Sin tu unción no somos nada. Señor, da gracia a tus hijos, a los nuevos, a los recién convertidos. Da gracia a los jóvenes. Da gracia a mis hermanos que han venido una vez más a ti, Señor. Guárdalos, Señor, del devorador. Guárdalos del opresor. Guárdalos del león. Guárdalos, Señor, de Leviatán. Protege sus vidas, Señor, de todo oso, de todo espíritu, Señor, de perros, de toros, de todo demonio, Señor, que se levanta para contender en la batalla continua, Señor. Guárdalos. Y oramos, Señor, para que tu gracia sea sobre ellos, para aprender más de ti. Porque tú dijiste, aprended de mí. Y queremos seguir aprendiendo más de ti. Queremos, Señor, seguir
escudriñando las Escrituras, seguir analizando las Escrituras, Señor. Aquí el maestro eres tú. Yo me hago un costado y nos hacemos a un costado, porque solamente tú eres el director, tú eres el que diriges, tú eres el consolador, tú eres el que estás con nosotros, el Paracletos, el que va a estar siempre con nosotros cada día, Señor. Padre amado, yo te pido que des una gracia a mis hermanos nuevos y que le inyectes esa unción en su vida para poder, Señor, entender la Escritura. Levanten sus manos ahí, nuestros hermanos, todos nuestros hermanos que quieren aprender del Señor, que quieren, cada vez que lean la Biblia, quieren conocer más. Dile, Señor, en tu oración, dile conmigo: Señor Jesús, abre mi entendimiento, quiero aprender más de ti, porque hoy he comprendido que no solamente estás en la tierra, sino también enseñas. Tú me enseñas. Entronízate en mi corazón y sopla también sobre mí. Sopla sobre mi entendimiento. Dame amplitud en mi memoria, que pueda almacenar no solamente un versículo, sino cientos de versículos, Señor. Que pueda ser un hombre entendido, una mujer entendida, que pueda predicar, Señor, y salir a la batalla como Débora, y salir, Señor, en pos de las almas como Pedro, y ganar multitudes, Señor, Padre amado, para ti, oh Dios, porque este es mi tiempo, este es mi año 2020, Padre amado, todavía no ha terminado. Este es el año donde quiero ganar almas para ti, quiero traer más almas para ti, quiero, Señor, también ser como Pedro, un pescador de hombres, Señor, para ti, aleluya. Padre amado, abre mi entendimiento, dile ahí, abre mi entendimiento, tócalo, Señor, tócalo el Espíritu Santo ahí, tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a mis hermanos, Señor. Yo te pido que perdone todo pecado, Señor, que hasta aquí hemos cometido, Señor. Todo pecado de pensamiento, todo pecado de palabra, todo pecado por nuestros ojos, todo pecado, Señor, por nuestros oídos. Perdona, Señor, todo pecado que hayamos cometido. Perdona, Señor, toda iniquidad que esté aguardada en nuestro corazón, Señor. Todo oculto, Señor. Perdona, Padre amado, todo deseo malo de nuestro corazón, Señor. Renunciamos a lo malo, renunciamos al pecado, a la maldad, a la iniquidad, Señor, renunciamos. Y venga, Señor, un frescor de tu Espíritu, Señor, sopla ahí, Señor. Porque el Señor llena del Espíritu en un vaso limpio. Por eso teníamos que hacer primeramente esa renuncia, teníamos que echar todo lo que nos sirve. Nunca el Señor usará a una persona que está sucio su vaso. Nunca el Señor usa vasijas sucias, el Señor usa vasijas limpias. Tócalo, Señor. Toca a mis hermanos, toca a mis hermanas con tu Espíritu, Señor. Ahí están, Señor, los jóvenes. Ahí están mis hermanos mayores. Ahí están, Señor, las multitudes delante de ti. Nuestros hermanos que nos escuchan aún por audio, Señor, tócalos ahí. Toca, Señor, a nuestros hermanos de las diferentes comunidades y anexos del Ágape, Señor. Toca, Señor, a cada uno de tus hijos. Oramos para que entre tu pueblo, Señor, no solamente, Señor, del Ágape, sino también sobre la faz de la tierra, Señor, que puedas guardar a tus herramientas y que puedas seguir preparando nuevos obreros, porque la mies es mucha, dice tu palabra, pero los obreros son pocos, Señor, y queremos trabajar para ti. Este es nuestro año, este es nuestro tiempo, este es el tiempo, Señor, de la cosecha, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu buen espíritu, gracias, Padre amado. Si usted siente, hermano, si usted siente que tiene de repente una influencia del enemigo en su cuerpo, si usted siente que de repente está pasando por momentos donde se debilita su cuerpo, o siente que tiene fiebre o algo, no sé, un síntoma que esté presentando, ponga su mano en su cuerpo. En este momento vamos a orar por usted desde aquí, nada más, sin tocarlo. Es el Señor quien hace la obra. Ponga su mano ahí. Si usted siente que le duele el cuerpo, los huesos, las rodillas, ponga su mano donde le duele ahí. Ponga su mano ahí. Vamos a soltar la palabra. Vamos a soltar la palabra. Todo calentón en el nombre de Jesús se desvanece, se seca, se enfría. En el nombre de Jesús, toda obra del enemigo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, toda pandemia,
cae reventado, te va fuera en el nombre de Jesús, te vas de tu cuerpo, te vas de sus mentes, te vas en el nombre de Jesús. Porque está escrito que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Pasa por fuego, Señor, los espíritus de mis hermanos, Señor. Pasa por fuego, hay un ungüento ahí que se está desatando, hay un ungüento fresco. Recibe tu sanidad, porque ponemos la llaga de Jesús sobre tu cuerpo. Ponemos la llaga sobre ese cerebro ahí, ponemos la llaga de Jesús. Recibe la llaga de Jesús sobre tu frente ahí, recibe la llaga de Jesús. Recibe la llaga de Jesús sobre tu estómago, sobre tu sistema circulatorio, sobre tu sangre, sobre tus huesos. Recibe la llaga de Jesús, porque está escrito que por sus llagas fuiste curado. Aleluya, gracias Señor. Atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de enfermedad, toda obra del diablo malintencionada, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Gracias Señor por este tiempo. Te damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos fuertes aplausos al Rey. Y le dejo con nuestro siervo José Estrada.